Moonlight Girl 86, The Moonlight Girl 86. Candy por aquellos días, mejor que nunca, aprendió a lidiar con el sentimiento de la soledad, así como comprendió el significado de lo que era sentirse sola aún estando rodeada de gente. La ausencia de Anthony, que la mortificaba de sobremanera, la hizo reencontrarse con ella misma, conectarse con su yo interior y dedicarse de lleno con toda su concentración a realizar las cosas que le gustaban, como aprender más sobre literatura, sobre música, diferentes culturas e idiomas, investigar temas históricos y enigmáticos que le interesaban o destinar más tiempo a estudiar las clases de ciencias naturales, de cocina o manualidades, en especial a las dos últimas, que se le daban bien por naturaleza. Todas aquellas actividades eran sus verdaderos hobbies, aparte de enlazar y trepar árboles. Empezó a pasar más tiempo instruyéndose en biblioteca, por lo que mejoró en casi todas las asignaturas al concentrarse de lleno en ellas, saldando las fallas que en medio de la emoción de su enamoramiento antes no había podido ver. Sin embargo, el vacío que sentía en su interior seguía latente, a la espera de que su amado príncipe de las rosas volviera para llenarlo y no se apartara nunca más de su lado, tal como le había prometido. Y era precisamente por él, por quien se esforzaba en ser mejor cada día, para que se sintiera orgulloso de ella. Iba caminando por el pasillo, ensimismada en una de esas tantas mañanas, pensando como de costumbre en su Anthony y siguiendo casi sin verla una fila de sus compañeras de curso que se dirigían al salón de música. Se había quedado rezagada a propósito para que nadie reparara en ella. Había veces en que buscaba separarse ella misma de sus amistades para evitar que éstas percibieran su aguda melancolía y se sintieran mal por ella. Iba pensando en esto cuando sintió que alguien dijo su nombre. Minutos antes, un grupo de jóvenes que estaba en clase de educación física en el jardín aledaño les había visto pasar a todas sin poder evitar admirarlas. Era el curso de Anthony, y dentro de él el único, un chico tímido, de lentes, y aún después de que pasara toda la conmoción del asunto y de que él mismo con alegría hubiese visto ya la adorable carita de su novia sonreírle, no separaba la mirada del grupo no hasta comprobar que el angelito rubio, como consideraba a su dulce prima, también estuviese bien. Mas al alcanzar a verla, enseguida notó que lucía deprimida, un estado de ánimo que se estaba volviendo regular en ella, y que no era para nada saludable, por lo que sin pensarlo mucho decidió actuar y romper aquella vez las reglas, alejándose del grupo y cruzando la distancia que separaba a los chicos de las chicas en días de clases. Candy, su nombre dicho por los labios, fue lo que ella escuchó y le hizo voltearse. Steer, qué sorpresa, expresó con una sonrisa al verlo, alegrándose por primera vez ese día. ¿Qué tal, Can? ¿Todo bien? Quiso saber él, refiriéndose a la promesa que ella le había acordado de no dejarse vencer. Candy solo asintió, aunque con ello no alcanzaba a esconder que seguía sintiéndose algo triste. Arriba sus ánimos, recuerda lo que dijimos, alentó Steer, en voz baja con un buen cómplice, para que nadie de los que pasara cerca se enteraran, mucho menos aquellas chicas que con curiosidad y murmurando se detenían a ver. No lo olvido, no te preocupes, no voy a dejarme vencer, confirmó ella. Can me preguntaba, empezó a decir Steer, como quien no quería la cosa, poniéndose las manos detrás de la cabeza. Si quisieras más tarde, después de clase, seguirme, tú me ayudarías de ayudante en mi nuevo invento. Esta vez no es algo arriesgado, lo juro, se apresuró a agregar para que ella no desconfiara. Se había atrevido a pedírselo dejando a un lado la vergüenza. Pensó Candy con una mueca, recordando la infinidad de veces en que sus experimentos habían terminado en desastres. Por favor, Can, eres mi mejor ayudante, además la única que me tiene harta paciencia, por favor. Le rogó Steer al verla dudar. Además es viernes. ¿No tienes ganas de hacer algo diferente?, añadió. Ella lo pensó. Últimamente andaba aburrida y sentía que necesitaba emoción.
extrema en su vida. Así que terminó por aceptar pensando que después de todo ese día, sí le podría resultar entretenido. De acuerdo, resolvió. Bien, celebró Steer, cerrando los puños con júbilo. Después de todo, aunque nunca se lo hubiera dicho, Candy era una de sus mejores amigas y le encantaba cuando ella estaba cerca suyo, contagiando con su buen humor, energía y colores todo alrededor. Candy sonrió. ¿Corwell? Le gritó el profesor de educación física al reparar en ausencia. Enseguida voy, Sir Franco. Un momentico, rogó Steer por un pequeño instante más para despedirse de su prima. Vas a ver que te va a impresionar el invento, Candy. Te va a encantar. Steer aprovechó para reafirmarle por último mientras el profesor le veía enojado de lejos. Corwell, ven aquí ahora mismo. Es la última vez que te lo digo, repitió el llamado. Steer se volteó rápidamente hacia Candy. Ok, Can, hasta entonces, acordó con emoción. Ella le respondió levantando el pulgar como señal de aprobación y él, con una sonrisa, regresó a su grupo. Candy permaneció un ratito mirándolo, admirando que Steer, Corwell, fuese tan buen chico, alguien ejemplar y de buen corazón. Mas cuando vio que el entrenador le regañaba, decidió que era mejor retirarse rápido. Corwell, ¿aprovechas que me distraigo un momento para ir a coquetear con chicas? ¿Piensas que la clase es un juego? Todo tiene su momento. No, Sir Franco se equivoca. Ella es mi prima. Aparte, ¿me respondes? Es decir, trato de explicarle, pero Sir Franco consideró una falta de respeto que le refutara y terminó por ganarse un buen jalón de orejas. Candy se sintió avergonzada por haber sido en parte la causante del problema y no quiso oír más. No obstante, no contaba con que ella misma también había sido bien observada durante todo el rato de su corta conversación con Steer por algunas de sus compañeras quienes le criticaron entonces por lo bajito o por algunas alumnas de cursos menores que también pasaran por allí minutos antes y en cambio, después de haber presenciado la escena, la observaban a ella con admiración y emoción. Es un chico muy lindo. Se ve que ella le gusta. De otra forma no hubiera atrevido a salirse de su clase para venir a verla. Desafiando al profesor, Candice White es admirable. ¿Qué es lo que hará para tener a tantos pretendientes detrás de ella? Candice se sonrojó bastante al pasar y escuchar los comentarios, aunque no todos eran sanos. No le da vergüenza exhibirse así, con otro. Tan pronto olvidó a Anthony Brower. Es una desgraciada, una descarada. Ese es el novio de su amigo. No lo puedo creer. ¿Ustedes creen que aquello fue suficiente? Candy no podía seguir soportando escuchar tantas irreverencias de gente que no tenía ni idea de su relación con Steer, así que apretando los libros contra su pecho se alejó corriendo de allí. Mas aquel simple e inocente encuentro no murió ahí, cerca del salón de música como Candy esperaba, sino que se transformó en toda una noticia que estalló en plenitud a la hora del almuerzo, llegando hasta los oídos de su más grande odiadora. ¿Qué dices? Así como oyes, Elisa. Algunas de las chicas los vieron con sus propios ojos, los dos conversando bajito con mucha complicidad. Candy y su primo, el cerebrito, le informó Luisa con cizaña. Steer. Pero si son papanatas, Elisa exclamó incrédula, sin dar crédito al chisme que cada vez se hacía más fuerte y tratando de digerir que su rubia enemiga fuese capaz después de todo de traicionar en realidad a su Anthony. Al parecer esa maldita mosca muerta es más vil de lo que yo creía, comentó con abominación la pelirroja, recordando con odio cómo le descubriese coqueteando a ella y a su ex a escondidas, a quien ahora por cierto consideraba innombrable. Si lo hizo con Terry, puede hacerlo con cualquiera.
Elisa empezó de pronto a pensar mal, imaginando que Candy podría estar tramando algo en lo que necesitase embaucar a otro miembro de su familia, en este caso el más ingenuo de todos. Ella no estaba dispuesta a permitirlo, al fin y al cabo debía defender su propia sangre y su estirpe. La observó con malicia y de lejos mientras Candy caminaba junto a sus inseparables amigas a la fila del comedor para elegir la comida. El nuevo método decretado ese año a la hora de recibir los alimentos en el Honorable Colegio San Pablo había cambiado la costumbre antigua de una comida unánime para todos servida a la mesa directamente por sirvientes. Después de las quejas y reclamos por falta de variedad, libre elección y modernidad de varios de los estudiantes más adinerados, de esa forma fue suplantada la vieja manera, aún más fresca, en que los estudiantes tenían el poder de escoger los alimentos libremente en 3 menús preparados por chefs de renombres que laboraban de forma exclusiva en el colegio. Los platos ese día consistían en espagueti con carne, lasaña o ratatouille. A Candy y las chicas ya les estaban sirviendo la comida, habían elegido lasaña y estaban conversando tranquilamente sin notar que un poco más atrás de ellas se acercaban sigilosas Elisa y compañía. Elisa pensó primero en armarle una escena para hacerla quedar en vergüenza, reclamando sobre el rumor del día enfrente de todos. Aprovecharía para esto que estaba presente Patricia O'Brien, para ponerla al tanto del asunto. Sus amigas Luisa y Violeta, que estaban junto a ella, se declararían como testigos. Habría corazones rotos esa tarde. Oh, sí, se dijo internamente la pelirroja. Ya tenía todo su plan claro. Sin embargo, en cuanto vio a Terry en la fila, justo delante del grupo de Candy conversando con Fabrizio Mazzini, el capitán del equipo de fútbol, uno de sus pocos amigos, su mente falaz tuvo una idea mejor. The Moonlight Girl 86. Aprovechando que Candy seguía distraída riéndose y bromeando con sus amigas sin prestarle importancia a Terry, esperó a que terminaran de servirle y que, al salirse de la fila para buscar una mesa, pasara lo suficiente cerca de Terry, quien aún no terminaba de escoger su almuerzo. Fue entonces que decidió actuar rápidamente y pasar al lado de Candy empujándola a propósito, para que se fuera encima de él y le derramara la comida sobre el uniforme. Candy se vio sorprendida con aquello, aunque no alcanzó a darse cuenta de quién le había empujado e intentó mantener el equilibrio, pero le fue imposible, y la colisión fue inevitable. En cuanto Terry sintió el impacto de la comida en su espalda, se volteó con asombro para ver quién era el responsable, lleno de ira. ¿Quién fue? Tronó. Todo el mundo en el comedor, tanto los que habían presenciado la escena como los que no, guardaron absoluto silencio. Nadie se atrevía a meterse con él, era intocable. Candy, como un ratoncito asustado, entendió que estaba en un aprieto. Annie y Patty también con temor empezaron a retroceder lentamente. Lo siento, trató de excusarse Candy, sin embargo, él mismo, cuando vio que se trataba de ella y además la sinceridad de su rostro apenado, decidió vengarse, pero sí. Pero ¿quién? ¿Alguien más? Con alguien más no podía dejar de demostrar su autoridad en una situación así. La víctima fue un pobre chico curioso que se encontraba un poco más atrás de ellos, también en la fila. Terry, aún lleno de coraje, miró a Candy por un fugaz momento para luego irse contra el muchacho señalándolo con el dedo y acto seguido aventarle de lleno en la camisa su plato de espaguetis. El chico se indignó e intentó defenderse, aventándole a su vez su ratatouille, solo que falló en la puntería y el contenido le cayó al grandulón del capitán, quien miró divertido el asunto, y aquello le despertó en lugar de enojo una graciosa idea. Era hora de divertirse, así que, sin pensarlo 2 veces, aventó su propio almuerzo contra el atacante, que para variar se agachó y terminó cayéndole a unos amigos de él, que no dudaron tampoco en responder, dando paso de esa forma junto a una exclamación colectiva a una guerra de comida. Las chicas intentaron agacharse lo más que pudieron para salir del paso, pero inevitablemente algunos alimentos también las alcanzaron.
Se formó un caos total en el comedor, en un conflicto de todos contra todos. Hola muchachos, chicas y chicas, ¿cómo están? Les habla Steimar. Un pequeño pausa. Jaja, no me gusta la guerra de comidas. Siempre he pensado que es lo peor. Y uno con hambre, imagínense esos tontos botando la comida. Continuemos, Dios mío. Se formó un caos total en el comedor, en un conflicto de todos contra todos. No importaba si se trataba de chicos o chicas, aunque se sentaban separados, se lanzaban la comida de cada lado, la cual volaba por los aires e iba a estrellarse en los uniformes, que debían lucir siempre impecables por obligación, o terminaba estrellada en el suelo o en las paredes. Hubo gritos, risas, resbalones, un desastre completo ante la mirada escandalizada y asustada de los chefs o de los mismos supervisores que intentaron sin lograrlo ponerle fin a la contienda. Pero sin lugar a dudas, una de las partes más graciosas de todo fue cuando Amber Smith, embebida lleno de juego, pero sin perder por esto su incomparable glamour, fue hasta la mesa debajo de la cual Elisa y sus amigas se habían escondido en una acción desesperada y la sorprendió agachándose donde estaban ellas. Así que aquí estabas, Ligan. ¿Creíste que acaso podrías escapar? Encaró a la pelirroja de forma burlona y sin darle tiempo siquiera a que ésta pudiera contestar, le plantó su plato de espagueti en plena como si de pastel se tratase, dejándola con la boca abierta de la indignación, y hasta sus propias amigas, que supuestamente siempre estaban con ella al verla, así apenas pudieron disimular las ganas de reírse. Pero una de esas amigas tenía mucha hambre y se comió un pequeño espagueti con camarones. Se lo comió con gusto y le dio gracias a Dios, porque la comida es sagrada. Elisa lo único que pudo hacer fue gritar de forma aguda por la humillación. El silbato del supervisor general, el padre Nam, se hizo oír entonces, dando por terminado enseguida el alboroto. Llegó al lugar para poner orden de una vez por todas. Lo había ido a buscar de urgencia, interrumpiendo las labores de oficina. No había nada que le molestase más al observar detenidamente el estado en que se encontraba el comedor. Se incrementó su enojo. «Basta», vociferó con voz tronadora. «Se terminó. Quiero a los responsables de este desorden inaudito, y los quiero ahora». A su alrededor todo se transformó tal como había sucedido con Terry, en un silencio sepulcral pero acrecentado tiempo que sirvió para que los estudiantes se dieran cuenta a conciencia del caos que había dejado a su alrededor. Una risita apenas contenta delató al principal responsable. «¡Granchester!», gritó el padre con rabia. «Como de costumbre tú». Terry, al sentirse descubierto, ni se inmutó, pues ya sabía perfectamente lo que le esperaba. Es más, ni le importó, pues era experto en ello, en castigos. «Al salón de castigos ahora», dictaminó el cura, haciendo que Terry realizara con su típica insolencia una pequeña reverencia teatral en forma de aceptación, cosa que causó gracia en alumnos de los presentes antes de retirarse. Terry estaba consciente de su espíritu sarcástico. Era el primer motor de su leyenda. «¿Quién más tiene que ver en esto?», continuó el sacerdote guía, todavía furioso. «Alguien causó a Fabricio. Alguien acusó a Fabricio Mazzini. Tú también, al aula de castigos. No me importa que seas el capitán. Bogaré porque te suspendan durante 3 partidos», determinó implacable el supervisor. Hubo exclamaciones de desaprobación por parte del estudiantado varonil y de los miembros del equipo de fútbol, los cuales el padre Nam hizo caso omiso. Luego continuó dirigiendo el regaño al lado de las chicas. «Señoritas, ustedes involucradas en esto. ¡Qué decepción! Tanto esfuerzo y dinero invertido en su educación para que terminen comportándose como unas fieras. ¿Quién de ustedes empezó siguiéndole el juego a estos malcriados?» «Fue Candy, padre Nam. Ella provocó todo», acusó sin piedad a Elisa, toda sucia. El supervisor observó entonces a la acusada, quien apenada parecía no poder objetar la resolución, pero alguien sí salió en su defensa. De nuevo Amber, llena de coraje ante el cinismo de Elisa. «Eso no es cierto, todos vimos lo que pasó. Eres una hipócrita, sin vergüenza». Enseguida hubo exclamaciones escandalizadas alrededor. «¿Tú qué opinas?».
Cuando me atacaste, padre, ella me atacó, acusó Elisa señalándola. Y lo haría de nuevo, no lo dudes, defendió Amber. Señoritas, suficiente, cálmense, decretó el padre Nam de forma estridente al ver que no le hacían caso, y aún por encima de él permanecían haciéndose muecas o sacándose la lengua. ¡Basta! Una vez más, todos los estudiantes guardaron silencio asustados. Señorita Smith, ¿quiere decir usted que usted se declara culpable de agredir a la señorita Ligan? Inquirió el padre. Así es, padre, aceptó la chica con valentía, impresionando a todo el mundo. Entonces irá directamente al aula de castigo, resolvió el educador cruzándose de brazos. No hay problema, resolvió Amber, sin dejar de mirar desafiante a Elisa, que ya tenía una expresión de victoria en su cara. No la soportaba por su culpa, habían castigado a su novio e iban a hacerlo también con Candy, su amiga. Cuando ella había empezado todo quería vengarse. Pero no me voy sin antes hacer esto, agregó, y acto seguido volteó sobre la cabeza de su enemiga un segundo plato de espagueti dejándoselo de sombrero, haciendo que Elisa dejara de su lado su pedante orgullo y rompiera a llorar, avergonzada de ser humillada así en la mira de todos y preocupada además de que los condimentos de la comida pudiesen ser perjudiciales para su hermoso cabello. El padre, ya harto de tanto problema, le dio la razón a la víctima y terminó de decretar las sanciones. Se acabó, señorita Smith, señorita White, ambas al salón de castigos. ¡Ya! Las dos chicas se sobrecogieron ante el grito, sin quedarles más que obedecer. Y ustedes, agregó señalando al resto de presentes, me encargaré de que limpien con sus propias manos este lugar hasta que quede impecable. He dicho. Todos sabían del carácter extremadamente estricto del padre Nam en el colegio. Sabían que discutir con él no tenía caso cuando había dado su última palabra. Por eso cuando le hacían enojar, sabían a qué atenerse. El salón de detención o castigos era un aula normal, solo que consistía en la de más cercana ubicación a la oficina del supervisor general, aun cuando ésta casi siempre pasaba cerrada por ser el encargado del padre Nam un hombre demasiado ocupado. Lo cierto es que ya tenía años en el mismo lugar y era un lugar de leyendas del Colegio San Pablo. Para cuando Candy y Amber llegaron, los chicos ya se encontraban allí, sentados, conversando de manera informal sobre las bancas como los dos buscaproblemas que eran. Las carcajadas inundaban el salón mientras se burlaban a carta abierta del padre Nam y su forma de actuar. Más se sorprendieron al verlas y como dos niños intentaron moderarse un poco. Fabricio bajó los pies que tenía puestos sobre el pupitre en actitud relajada y Terry se acomodó mejor encima de la mesa del suyo donde permaneció sentado, descansando los brazos sobre sus piernas para de esa forma contemplarla mejor a Candy con su mirada felina, hasta hacer que ella se sonrojase al sentirse intimidada. Candy notó que se había quitado el saco del uniforme arremangando las mangas de la camisa y desajustando la corbata, por lo que prefirió desviar su mirada hacia otra parte. Era su primera vez en detención y que él estuviera allí no ayudaba en mucho. Estar en su presencia le hacía sentir extraña, sobre todo porque no sabía cómo lidiar con él después de que le quitara el habla sin razón. ¿Cuánto duran estos castigos? Se apresuró a preguntarle a Amber por lo bajito, quien tenía experiencia en esos casos. Entre 4 o 5 horas. No le mintió. El suspiro de desánimo de Candy lo dijo todo. Era mejor prepararse para un largo aburrimiento. Cabizbaja caminó hasta la mitad de la fila de pupitres más cercana y tomó asiento. Amber, en cambio, después de coquetearle con la mirada a su amorcito Fabricio, se contentó. Contoneó hasta que los primeros asientos al tiempo que jugaba sutilmente con su frondosa cabellera castaña. Toda una estrategia de seducción que le funcionaba para atraer al grandulón del capitán como abeja
a la miel. Cuando Candy le vio a él levantarse e ir sentarse detrás de ella para murmurarle cosas al oído, comprendió que su amiga había hecho todo para que la castiguen con tal de poder disfrutar de un rato de intimidad junto a su novio, así que nadie los censurara. Candy entendió también que las horas se le harían interminables teniendo que soportar ver obligada aquellas escenas de amor, y para colmo teniendo que ignorar a Terry, quien se encontraba sentado un poco más atrás de ella con el aspecto de un animal enjaulado. Sin dejar de mirarla, no sabía qué era peor, si soportar aquello o estar sucia de comida. Los minutos empezaron a transcurrir mientras Candy no dejaba de sentirse el peso de la llamada invisible de Terry sobre ella, que comprobó al voltearse al disimulo y encontrarlo de plano observándola. Aquello le pareció perturbador y se dijo que jamás terminaría de entenderlo, pero Terry Granchester no era de los que se conformaba con contemplar de lejos algo que quería para sí. Era astuto y directo, así que en un impulso fue a sentarse detrás de ella con un carraspeo. Mas Candy, poniendo toda su fuerza de voluntad, no movió ni un pelo para voltearse a verlo. Entonces Terry, sin complicarse, optó por otra técnica para llamar su atención: molestar. Entonces se recostó en el asiento sin importarle topar con sus largas piernas varias veces el asiento delantero, y no conforme con eso comenzó a tamborilear los dedos o a silbar, haciéndole a ella perder la paciencia. Ok, ya es suficiente, ya deja de fastidiar de una vez por todas. Candy se volteó a encararlo como él quería, pero luego volvió a retomar cruzándose los brazos y sentándose recta. Su compostura y dignidad. Se porta como un mocoso engreído, refunfuñó para sus adentros. Mas Terry no iba a darse por vencido y vio en su enojo la oportunidad de iniciar una conversación, por lo que se levantó y fue a sentarse en el asiento delante de ella a horcajadas, de cara al respaldar de la silla, como si de un vaquero se tratara. Candy sintió su espacio invadido. Ante ese comportamiento se le hizo inevitable pensar en ese momento que Terry era el único ser en el mundo capaz de despertarle ternura a veces y repentinamente odio. Solo quisiera saber por qué últimamente andas tan a la defensiva conmigo. Empezó Terry primero mientras ella lo miraba sin poder creer el grado de su desconfianza, un grado de desvergüenza. ¿Por qué me hablas? Fue directa. ¿Qué te hace pensar que deseo conversar contigo después de que no me dirigieras la palabra por más de 3 meses? Tú tampoco me la dirigías a mí, así que el asunto es recíproco, se defendió Terry. Candy solo observó moviendo la cabeza con desaprobación, tratando de digerir su cinismo. No tienes derecho a reclamarme nada, tu amistad también ha sido muy ingrata, sacó a relucir él. ¿Amistad?, refutó Candy. Hablas como si conocieras bien su significado, pero a decir verdad yo creo que no tienes ni idea. Los amigos verdaderos no son solo de ocasión, los verdaderos amigos son para siempre. Ya estaba. No había aguantado las ganas de decírselo. Los verdaderos amigos son para siempre. The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86. Tú tampoco me la dirijas a mí, así que el asunto es recíproco, se dirigió Terry. Candy solo lo observó moviendo la cabeza con desaprobación, tratando de digerir su cinismo. No tienes derecho a reclamarme nada, tu amistad también me ha sido muy ingrata, sacó a relucir él. Dije ingrata. ¿Amistad?, refutó Candy. Hablas como si conocieras bien su significado.
Pero a decir verdad, yo creo que no tienes ni idea. Los amigos verdaderos no son solo de ocasión. Los verdaderos amigos son para siempre. Ya estaba. No había aguantado las ganas de decírselo. Terry le vio bajar la mirada resentida y ponerse a hojear un folleto que alguien había dejado olvidado en el pupitre, con la finalidad de distraer su atención. En ese instante, en silencio la admiró, esa fortaleza única que emanaba de ella, esa rebeldía tan diferente de las mujeres que le habían interesado. Sus anteriores conquistas eran sumisas. Por lo general se desvivían por él y lo mimaban hasta el cansancio. Pero Candy era especial, era digna, rebelde, aparte de poseedora de una gran belleza. Aunque no pareciese no darle mucha importancia, era sencilla, una protestante tan parecida a él. Oye, Pecas, dijo para fastidiarla porque le encantaba ver cuando se enojaba, ya que le parecía más hermosa. No me llames así. Deja de molestar, fue la cruda contestación de ella. Después le torció los ojos y formuló como niña chiquita un puchero que a Terry le divirtió porque estaba seguro de que ella no era consciente de lo graciosa que se veía cuando hacía aquellos gestos. Entonces por fin se atrevió a formular aquella pregunta que le había inquietado durante esos 3 meses y que estaba relacionada con el motivo de su alejamiento. Dime una cosa, ¿dónde está tu peor es nada? Candy se sorprendió al escuchar la pregunta, mas no levantó la cabeza. No quiero hablar sobre el tema, contestó algo triste y agradeció en que en esos momentos llegara el psicólogo del colegio, quien a veces era el encargado de decretar y vigilar que los castigos se cumplieran, siempre en favor de educar y corregir al estudiante. Bueno, así que aquí están los revoltosos, mas no levanto la cabeza. No quiero hablar sobre el tema, contestó algo triste y agradeció. Aquí están los revoltosos del comedor, bromeó a manera de saludo y en parejas. Candy se ruborizó con eso, sintiendo que, en parte, de vergüenza ajena al ver a Amber más adelante, a quien parecían incomodarle el enseñar su comportamiento amoroso con su enamorado enfrente del profesor, puesto que permanecía de lo más normal cómodamente sentada en las piernas de Fabricio. Candy entendió que ambos le tenían confianza al profesor. Sin embargo, en cuanto éste se los quedó mirando con censura a Terry y a ella, Candy volvieron a subírsele los colores al rostro. No querían imaginar que él pudiera estar pensando en que ocurriera una escena así entre el rebelde del colegio y ella. Esto me ha dado una idea, expresó entonces el psicólogo, interesándolos. Como castigo hoy harán una composición mínimo de 3 hojas en pareja y luego saldrán a exponerla a sí mismo en grupo aquí al frente, decretó. Los chicos se asombraron porque por lo general en el colegio no se les permitía hacer trabajos grupales mixtos. Se miraban entre todos extrañados y al ver la conmoción del psicólogo ya sentado en su escritorio argumentó. No hay nada de lo que asombrarse. Al final de este mundo tenemos que relacionarnos siempre con personas del sexo opuesto. Consideren esta labor como un entrenamiento para sus círculos sociales. Andando, el tema es libre y tienen 1 hora y media para redactarlo. Ánimo. Ánimo, y entre murmullos los presentes se pusieron manos a la obra. El tema escogido por Candy y Terry fueron las obras de caridad, después de un largo debate privado en el que él prefería hablar de fútbol o deportes, pero pesó más el que Candy alegara que su promesa terminó ganando. La propuesta de Candy ganó. Así, se pasaron 1 hora completa trabajando, compartiendo ideas para después anotarlas, hasta que la composición quedó aceptable. Candy se encargó con puño y letra de pasarla a limpio, además de que fue quien más aportó al tema. Terry, por su lado, aparte de demostrarle la mayor parte del tiempo aburrido, se dedicó a juguetear con su lápiz entre las manos, a tararear canciones o a silbar, todo en medio de fallidos intentos de coqueteo.
que la pequeña rubia tuvo que soportar. Por ratos se recostaba en el pupitre y apoyaba su cabeza en su mano mientras la contemplaba con ternura al expresar ella algún pensamiento. Su cabello oscuro y hermoso caía en cascada, desconcertándola, poniéndola nerviosa, y él lo notaba, por lo que no dejaba de sonreírle de manera seductora o de mirarle la boca, mordiéndose sus propios labios, insinuándole las ganas que tenía de besarla, y por último se atrevió hasta guiñarle el ojo, turbando la totalidad, al punto que tuvo que darle un severo manotón que terminó por hacerle a él estallar a carcajadas, hasta que les llamaron la atención ganándose el primer turno de exponer, otra cosa que Candice le reclamó a Terrence. Y a la hora de la exposición los papeles no variaron. Candy fue la más elocuente, mientras él solo permaneció a su lado, dándole apoyo y quejándose, dejándose asombrar por su manera tan simple de expresar y comunicar sus ideas. La caridad es una de las acciones más altruistas del ser humano. Es dar buscando ayudar a alguien sin hacer distinciones, como si se tratase de un amigo o un hermano. Lo único que importa es el espíritu humanitario. Muy bien dicho, señorita White, observó el educador y enseguida se dirigió a Terry. Señor Granchester, ¿tiene algo que agregar? Oh, no, nada. Eso mismo, respondió Terry aturdido, tomando por sorpresa en la pregunta cuando se había quedado como un tonto, cautivado por el poder de Candy. El psicólogo nomás sonrió para sus adentros, puesto que se había dado cuenta de la actitud del rebelde, a quien conocía ya de tiempo y estaba consciente de que lo que necesitaba era mejorar su mal comportamiento, era sentar cabeza o quizá experimentar algo sublime como un amor verdadero. Correcto. Grupo A aprobó, refiriéndose a los dos participantes. Han aprobado el taller. Pueden ir a sentarse. Los siguientes, por favor. El segundo grupo, conformado por Fabricio y Amber, pasaron al frente y el grandulón empezó. Nosotros vamos a hablar sobre los problemas bélicos por los que está pasando el planeta. En los próximos meses correrá sangre. Es tiempo de despertar, de unirnos en fuerza para defender nuestros ideales, para combatir al enemigo, a la malvada hegemonía del imperio alemán, en toda Europa y sus aliados tiranos. Está escrito en la Biblia. Se levantarán los pueblos, se enfrentará nación contra nación y reino contra reino. Moriremos peleando. Si es de caer, lo haremos luchando. ¡Viva la triple entente! ¡Viva la libertad!, exclamó excitado por la causa del ruido el rudo capitán. ¡Que viva!, apoyó a su vez Amber. La exposición duró unos minutos más, en que los dos, con toda la fuerza de sus espíritus adolescentes, compartieron sus sueños de ver un mundo mejor. Con interés, Candy cayó en cuenta del poder que tenía el tema bélico para encender las almas juveniles. Intuía que de estallar una guerra, muchachos como Fabricio, llenos de vitalidad y energía, con ganas de llevarse al mundo por delante, no dudarían en alistarse en las tropas del ejército, donde expondrían sus vidas al peligro sin importarles morir, con tal de hacerlo con honor, en pro de una buena causa, el bien de la humanidad. Candy miró a Terry en medio de sus cavilaciones y éste le devolvió la mirada preocupado, como si también hubiese estado pensando sobre el asunto. A él también la exposición le había llegado. Con pesar, Candy pensó que en aquellos héroes mártires podrían ser chicos como él, como sus amigos o familiares. Se estremeció de solo imaginarlo y en ese instante oró al cielo que tuviese piedad de aquellos valientes. Es sin lugar a dudas un tema muy complejo y delicado, el que eligiera un jovencito, sin embargo, muy real y muy actual, al igual que sus compañeros, que merecen mis felicitaciones y un aplauso, expresó el psicólogo. Candy y Terry desde sus asientos apoyaron la opinión del educador, aun cuando la sombra sobre sus almas del peligro inmemorable e inminente amenazaba a toda Europa.
Girl 86. The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86. Moonlight Girl 86. Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl. Ay, Dios mío. Y luego el psicólogo elogió nuestros trabajos. Dijo que las horas pasadas allí habían valido la pena. Contó Candy a Steer durante la reunión acordada en el taller secreto de él. ¿En serio? Nunca hubiera imaginado que un día me tocara hacer trabajo en equipo con Terry y sobre todo que llegásemos a congeniar porque él cuando quiere ser insoportable realmente lo es, confesó. Terry es impredecible, gusta de hacerse el misterioso. Es su manera de ser, opinó Steer ocupado en darle los últimos arreglos a su invento, tendido en el suelo debajo del artefacto. Me pareció interesante, agregó Candy. ¿Quién, Terry o la tarea?, inquirió Steer en forma de broma. La tarea, aclaró ella sacándole la lengua, y Steer se rió bajito. Me parece estupendo que todo esto haya resultado algo productivo. Esto demostró que al final la patraña de Lisa no perjudicó como ella buscaba, y en lugar de eso trajo algo beneficioso, les hizo socializar y mejorar sus habilidades de redacción. Observó con mucha madurez el inventor. Bien, ya está casi listo, solo unos pequeños ajustes al anillo de regulación de los lentes, y ya, añadió embebido en su creación, mientras Candy la observaba con atención, aun cuando no entendiera bien de lo que hablaba. Cam, por favor, ¿me pasas el destornillador?, pidió. Claro, dijo ella alcanzándoselo. Tú y yo también hubiésemos hecho un buen equipo, opinó. Por supuesto, contestó él sonriendo. Candy le vio entonces girar una especie de rueda insertada justo en medio del alargado aparato del experimento y agregar una pequeña parte con un visor en el extremo más angosto del tubo para luego acercarse a mirar. Aquí lo tienes, Candy, clamó por fin, lleno de emoción, un telescopio de buena precisión casero. Vaya, exclamó ella, de verdad impresionada. Nos ayudará en nuestras clases de ciencias astronómicas, argumentó Steer, mientras ella rodeaba el invento para observarlo mejor. Era un artilugio de considerable tamaño que bien podría hacerle competencia a lo del propio colegio. Está increíble, alabó con sinceridad, haciendo que él se sintiera orgulloso en el buen sentido de la palabra de su logro, por lo que no dudó en compartirle. ¿Sabías que los telescopios son inventos tan trascendentales como lo fueron los astrolabios en la antigüedad? ¿Puedo observar a través de él? Candy preguntó. Estaba fascinada como una niña observando la perfección del objeto. Pero por supuesto, lo dejé preparado para que lo hagas. Eres mi invitada de honor y vas a tener el privilegio de ser la primera en estrenarlo, le dijo él. Candy procedió entonces a acercarse al lente y lo que observó la maravilló. Era la luna, Moonlight, en todo su esplendor. Resplandeciente y cercana a su inmensidad, a la luz de la tarde. Cuando recién empezaba a aparecer, era oficial. Los inventos de su primo no siempre fallaban. Había veces que sí funcionaban a la perfección. Ese día lo comprobó. Es maravilloso. Puedo ver los cráteres con claridad, comentó asombrada. Mira, es un marciano, un extraterrestre. A ver. No, Candy, eso es una mancha. Ah. Es que esa... ¿Qué es esa vasta parte oscura, Steer?, preguntó también, señalando con el dedo la presión que se
Advierten la luna. Son marías o mares lunares. Planicies creadas durante miles de años por el impacto de meteoritos, respondió él acercándose, contento de verla al fin feliz. Oh, cuánta paz que parece reinar allí. Creo que me gustaría irme a vivir, suspiró ella con inocencia, haciéndolo sonreír. Algún día, Khan, aunque puede que ya no estemos vivos, se enviarán solo misiones tripuladas a la luna tal como lo imaginó Julio Verne en sus libros y quizá hasta se formen colonias allá, haciendo que ese lugar se habite. Compartió su sueño con los ojos brillantes de fe debajo de sus gafas. Pero esperemos que en ese caso la luna pueda seguir conservando la magia que tiene ahora y que ninguna guerra la pueda minorar. Dejó escapar ella de sus labios como en una oración, admirando la majestuosidad del satélite. Steer en ese momento no pudo más que admirarla por su sencillez y sinceridad. Su bella prima era igual de soñadora que él. Amén, le contestó. Ella lo miró con ternura y a su lado y le sonrió. Pensó que en realidad era un chico adorable, mientras volvía a echar un último vistazo al firmamento. El asunto de la guerra lo dejó pensando a Steer un minuto. A él también le asustaba y le incitaba el asunto. Pero no comentó nada más. Cuando Candy dejó el telescopio notó que aún la seguía mirando. Solo que al verse descubierto fingió poner su atención en otro lado, aun cuando sus mejillas se habían teñido un poco de rojo. A Candy le pareció extraño, pero decidió disimular también. Poco después de eso, la puerta del taller secreto se abrió, dando paso al resto del grupo que entró en el tropel al aula vacía. Lo siento, muchachos. El profesor de geografía no dejó salir a nadie hasta que todas en el curso le presentaran el mapamundi dibujado que envió de tarea, excusó Patty, sonrojada por el esfuerzo de llegar lo más rápido posible a la reunión. Al verlo a Steer, se le iluminó la cara. Candy, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de presentar el tuyo por ti y le explicamos al profesor. Annie le contó. Candy no quiso saber qué cara había puesto el maestro o lo que habría dicho, pero intuía de que haría una broma respecto a su asunto en la siguiente clase. Gracias, chicas, les agradeció de corazón. Candy, sentimos mucho lo que Elisa hizo hoy. Esa mujer es un caso perdido, expuso Annie apenada. Está loca, Patty corroboró. No se preocupen, amigas, ninguna de las cosas que Elisa trame me van a afectar nunca. Pueden estar seguras de ello, afirmó Candy de buen ánimo. En eso llegó Archie vestido con el uniforme del equipo de fútbol, pero extrañamente impecable. Candy pensó que siempre lucía regio, hasta en su faceta de deportista. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludó al entrar. Amor, ¿pero no fuiste a entrenar? Annie quiso saber. No hubo entrenamiento el día de hoy, por decisión unánime, Archie explicó. Claro, en ausencia del gato, los ratones aprovechan y hacen fiesta, comentó Steve, refiriéndose a que él y todo el equipo se había valido del castigo de Fabricio para darse un día de asueto. Tú cierra el pico, geniecito, objetó Archie con ganas de reírse porque su hermano estaba en lo cierto. Y ahora dime, ¿cuál es el mega invento que nos tienes que enseñar? Oh, por Dios. Primero vengan y les muestro esto que está aquí en la pared. A ver. Él descendió el proyecto. Eran unas letras, una tipografía que decía The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86. ¿The Moonlight Girl 86? ¿Eso qué es? No, ella es una escritora, pero desapareció. Otro día haré una breve explicación sobre ella y lo que pienso y por qué no volvió, desapareció, se la tragó la tierra. Yo no sé si es porque quiso hacer más capítulos o algo, es que es una chica muy importante, pues en la rama, ¿no? ¿En la rama de un árbol? No, en la rama de la composición que está haciendo, de esas historias como fanfics y eso.
Ah, bueno, y dime, ¿y eso qué tiene de especial? No, es que eso no era lo que te quería mostrar. The Moonlight Girl 86. Ay, ¿qué es lo que más a mostrar? Mira, es aquí esto, mira. Por Dios, ¿es este un telescopio personal? Se adelantó Patty emocionadísima al reparar en el objeto que yacía en medio de la habitación. Sí, Patty, corazón, pero espera, no lo toques. Ahí, que aún no se seca el pegamento, advirtió tardíamente el inteligente chico, pero detenerla fue imposible, ya que, linda por naturaleza, pero algo torpe porque era su enamorada, tocó justo la pieza del telescopio que no debía y éste se desplomó ante sus ojos como si de un juego de Jenga se tratara. ¡Dios mío! ¡No! Exclamó Steer con dolor, cerrando los ojos y llevándose las manos a la cara para no ver el desastre. Lo siento, expresó Patty asustada y sumamente apenada por la repentina situación. Amor, en realidad lo siento. Amor, amor. En definitiva, el uno para el otro, comentó Archie cruzado de brazos convencido. Oye, reclamó Annie, manoteándolo por lo bajito para que no fuese maleducado con su amiga. Es broma. Ni modo, tendré que empezar de nuevo. Renegó Steer con decepción, teniendo que agacharse con desgano a recoger las piezas. Y bien, ahí va un invento más de Alistair Corwell, comentó Archie silbando. No te preocupes, Patty. Steer está acostumbrado a que le ocurran ese tipo de catástrofes. No te sientas mal, añadió para consolar a su cuñada, quien tenía ganas de llorar como una pantera. Mientras tanto, ajena al problema, Candy miró hacia la ventana una vez más, dejándose cautivar por la luna en medio moonlight, en medio del cielo crepuscular. Tan poseedora de leyendas y su mente y su corazón volaron sin poderlos retener al lado de su Anthony, pensando en que él también pudiese estar observando la luna en esos momentos. Despacio se llevó entonces la mano a uno de los bolsillos de su falda para sacar despacio la carta que había recibido de él esa mañana y decidiera conservar consigo todo el día. Al disimulo aprovechó que todos seguían embebidos en el barullo del telescopio desarmado. Para salir sin que se dieran cuenta, necesitaban un tiempo para estar a solas y leerla de nuevo para soñar con su amor. Hola, amor, ¿cómo estás? Espero que no te canse el que te escriba tan a menudo. Esta forma de comunicación me recuerda a nuestros antiguos tiempos cuando recién empezábamos a luchar por lo nuestro y debíamos disimular. Tiempos tan lejanos ahora. Candy, me haces tanta falta. Siento que cada día, alejado de ti, más te quiero. Lo que siento es algo que ni la distancia ni ningún giro del destino podrá borrar jamás. Te amo. Caminando embebida en la lectura de esas letras, Candy llegó hasta el jardín con los ojos humedecidos por las lágrimas. Su sentimiento era igual. Ella, aun con el pasar de los meses, se sentía incompleta. Vivía soñando, anhelando el día en que pudieran reencontrarse y disfrutar de nuevo con libertad su amor. Llegó entonces sin darse cuenta hasta una pequeña colina desde donde había una hermosa vista de la ciudad, conocida del lugar, pero casi nunca se detenía allí. Esa tarde fue la primera vez que lo hizo para admirarlo a plenitud, equivocado en lo profundo de su corazón, la similitud que le encontraba con su amada, la colina de Pony, sitio favorito de su infancia, lugar donde había pasado varios de los momentos más preciados de su vida, entre ellos recuerdos memorables, al lado de su maravilloso Anthony. Con nostalgia caminó hasta la sombra de un árbol cercano y tomó asiento arrimándose al tronco del árbol, Dios mío, disfrutando de la cálida brisa que alborotaba sus cabellos. Despejando sus pesares, continuó así con su lectura. Niza es un lugar hermoso, una ciudad antigua llena de historias y leyendas. Creo que después de todos estos meses aquí recién empiezo a acostumbrarme. Me gustaría caminar por sus viejas calles y encontrar nuevos atajos que me lleven hasta casa y andar en bicicleta por las tardes. Por lo general bajo a la bahía y voy hasta el muelle desde donde observo el sol esconderse en el horizonte, algo sublime que siempre me hace olvidar por momentos todos los problemas.
Cómo quisiera que estuvieses aquí y pudieras verlo conmigo. Los atardeceres me recuerdan a ti, amor mío, y todo lo que vivimos. Todo sería tan perfecto si pudiésemos estar juntos. Yo sería tan feliz, pero simplemente no puedo. No si me hace falta la otra mitad de mi vida. Siento que me he vuelto un solitario de nuevo sin poder evitarlo. Nada será igual hasta que me pueda ver contigo otra vez y tenerte entre mis brazos. Me muero por estar junto a ti. Varias lágrimas resbalaban del rostro de la pequeña rubia mientras se imaginaba las escenas que Anthony describía, observando las nubes lejanas de tonos violetas y azules del anochecer, ya cernirse sobre el horizonte, tan distantes como se encontraba él. La última parte de la misiva, por un lado, le alegraba porque hacía referencia a la creciente mejoría de su suegro, pero por otro lado, le revolvía el estómago ya que estaba citada Kiki, esa jovencita que se había vuelto la piedra de su zapato. Respecto a lo que me preguntaste en la carta anterior sobre Kiki, es verdad, ella vive cerca, es mi vecina. Tenemos una buena amistad, pero nada más. No quiero que te pongas celosa. Ella es una amiga nada más. Mi corazón te pertenece solo a ti, y Kimberly lo sabe. Es una chica muy respetuosa. Siempre estaré en deuda por todo lo que su abuelo y ella han hecho por mi padre y por mí. No puedo estar más agradecido por todo el apoyo brindado. El capitán Collins se ha vuelto como un padrino para mí. Es una suerte y además genial que con mi padre se desconozcan de toda mi vida. Pues ese lazo y profunda amistad, aparte de colegas, los hace casi hermanos. Papá, mientras tanto, gracias a mis cuidados extremos, sigue mejorando cada día mi papá. La tos ya casi se ha ido y ya puede levantarse de la cama. Claro que a veces le ayudamos, pero notamos con alegría cómo cada vez se fortalece más. Candy respiró profundamente. Era buena noticia, después de todo, debía agradecer. Debía agradecer. Anthony Brower, espero que me estés contando toda la verdad respecto a Kiki, o la próxima vez que te vea me las vas a pagar, susurró Candy pensando en voz alta, para calmar un poco los tremendos celos que la atormentaban. Su angustiado corazón lloraba al solo imaginarse a dicha chica cerca de él con pesadumbre. Su intuición femenina le decía que había algo más que él no le decía. La Kimberly Collins, que ella recordaba, no era tan inocente como Anthony describiría en sus cartas. La chica que ella había visto era exuberante y coqueta e intentaba atraerlo de diferentes formas, lo que le llevaba a pensar que con probabilidad estaba haciendo lo mismo en Niza, aprovechando que él estaba lejos suyo, en una búsqueda desesperada de consuelo. Y él leyó las últimas líneas a la carta para tratar de convencerte a sí misma de que Anthony la amaba solo a ella y a nadie más. Te adoro, Candy, y te deseo con cada fibra de mi ser. Debemos seguir siendo fuertes, amor. Nuestro reencuentro ya está cerca. Mi padre nos bendice en nuestra relación. Está de acuerdo en las decisiones que tomemos. Pronto, princesa mía. Ya no nos separaremos más. Candy apretó el papel junto a su pecho. Esa misma noche escribiría la respuesta para enviarla al día siguiente, a primera hora. La misiva tardaría algunos días en llegar hasta su amado. Pero quería que supiera lo más pronto posible cuánto lo amaba. En retribución necesitaba que lo tuviera presente y le hacía tanta falta también. Estaba perdida en el limbo, en una nebulosa de romance, imaginando su ansiado reencuentro con su príncipe adorado, cuando un molesto olor a tabaco invadió el ambiente provocándole tos. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es esa chimenea?, protestó en voz alta para quien quería que fuese el fumador oyera. Mas al levantarse a investigar de dónde provenía el olor, no se sorprendió mucho de encontrar que el autor del delito no era otro que Terry, quien yacía recostado boca arriba en el pasto disfrutando del fresco anochecer. Terrence, pronunció ella su nombre completo, decepcionada, poniendo los brazos en jarra. Vaya, pero ¿a quién me encuentro aquí? Sin eso otra cosa que a la Miss Pecas. Niña, ya sé que estás obsesionada, pero no es excusa para que me sigas, dijo él para molestarla, aunque también algo sorprendido e incomodando por la intromisión. No lo haría ni loca, declaró ella molesta. Y ya te he dicho que no me digas así, mi nombre es Candice White Andry. Deja de comportarte como un mocoso insolente. Como quieras, Tarzán Pecosa.
añadió fastidiándola más, mientras se volteaba a verla de lado. —Uy —refutó Candy, llevándose la mano al tabique para aguantar la paciencia. Amenazaba con abandonarla, pero debía regañarle por lo que estaba haciendo en ese momento. —Oye, rufián, prometiste dejar de fumar. Esto terminará por afectar tu salud y la de los demás. Ya, pecosa, deja de ser latosa. Una vez al año no hace daño —defendió él al levantarse. Deja de creerte un ejemplo de virtud. Cuando quieres molestar eres peor que la hermana Grey —opinó dándole otra fumada a su cigarrillo y exhalándole en la cara al pasar al lado de ella. Esta iba a protestar. Candy tuvo que despejar el humo con fastidio. —Eres terrible —objetó. —Gracias, me lo dicen siempre —expresó él sin complicarse, yendo a sentarse junto al frondoso árbol, en el mismo lugar donde anteriormente había estado ella. Candy pensó que era incorregible. —¿Es que no te importa dañarte a ti mismo? No pude evitar preguntar. Quería hacerlo recapacitar. —Por favor, yo también pago mis mensualidades por estar aquí. Tengo el derecho de fumar si me da la gana —expuso el muchacho rebelde ya enojado—. Y si no te gusta, te puedes ir de aquí. —De mi colina. —¿De tu colina? Candy creyó no escuchar bien. —Está demente. Esto es propiedad del plantel —reclamó indignada de que con crueldad se atrevía a echarla del jardín del colegio. —Pues yo la vi primero —repuso él, arrimándose al tronco, poniendo los brazos detrás de su cabeza en actitud relajada. —¿Ah, sí? —¿Y se puede saber desde cuándo te pertenece? —incitó ella ya con ganas de pelear, y Terry no dudó en contestarle. 2 años, 3 meses y 5 días para tu información, señorita. Desde la época en que tú perdías tu tiempo en América enamorándote de tu noviecito. La respuesta, en un tono de rabia, la tomó por sorpresa. Candy entendió entonces que era mejor dar por finalizada la discusión. —No tiene caso, es imposible hablar contigo —argumentó cruzándose de brazos—. Al igual que contigo —se defendió él enseguida—. Diga lo que diga, este es un lugar público y me sentaré aquí si quiero. Pero más allá, agregó ella, dejándole en claro, ante todo, que no se iría como él deseaba, aunque aquello solo le causó harta gracia a Terry, quien la vio torcer los ojos e ir a sentarse por la cuesta de la colina. Volviendo a la calma después de la excitación que le causaba discutir o pelear, Terry, terminándose su cigarrillo, y sin dejar de mirarla, percibió que debajo de todo el coraje que ella esa tarde se escondía una profunda melancolía, que por todos los medios intentaba esconder. Lo notó mientras la veía contemplar la lejanía, abrazándose las piernas como la bella modelo de alguna antigua y hermosa pintura de una chica, en una noche llena de estrellas, añorando el afecto de alguien que se encontraba muy lejos. Nacieron en Terry las ganas de hacerle conversa, de protegerla, por lo que empezó a lanzarle pequeños guijarros para llamar su atención. —¡Hey! —reclamó ella cuando una de las piedritas le pegó en el brazo. Terry en ese momento se paró y fue a sentarse a su lado, mirando el horizonte también para hacerle compañía. Londres, con sus casitas y sus iglesias, donde las luces recién se empiezan a encender, ofrece una maravillosa vista de paz. —Está bien, fui grosero y lo reconozco —admitió él sin mirarla, sorprendiéndola. Él casi nunca se disculpaba. —Entonces, ¿ya te pasó el cuarto de hora? —comentó ella en voz bajita, refiriéndose a sus locuras. —Qué irreverente que eres, Tarzán Pecosa. ¡Qué irreverente que eres! Candy abrió la boca indignada. —¿Yo soy irreverente? Tú lo eres. Y ya te he dicho 1000 veces que deje de llamarme así —reclamó, sacándole la lengua como una niña chiquita. Esos que él secretamente le hacían enternecer. ¿Sabes que cuando te enojas se te ven mal las pecas? —Ya deja de molestar. Terry empezó a acercarse más a ella.
Se dijo que era su oportunidad de avanzar. Ya se había contenido durante mucho tiempo manteniendo apartados sus sentimientos, pero quizás esa soledad obligaba, porque la que ella estaba pasando podía generarle una oportunidad, un espacio para que Candy decidiera y dejara salir una vez por todas aquellos sentimientos escondidos que él intuía también sentía hacia su persona. Te propongo una cosa, dijo captando todo su interés. ¿Tregua? Ofreció dándole la mano. Candy se sintió extraña, pero decidió aceptar, aunque Terry le hacía rabiar a menudo, no dejaba de caerle bien. De acuerdo. Tregua, aceptó tomando su mano. El pacto fue sellado. Candy en eso notó la cicatriz que atravesaba la palma de la mano de él y no pudo contenerse de preguntarle la causa. ¿Qué te pasó en la mano? Terry se vio sorprendido, como iba a olvidar aquel accidente repentino que sus celos habían provocado en los primeros días de clase el año anterior, pero no podía decirle que ella había sido su principal motivo. Me corté, dijo tranquilamente. Debes tener más cuidado, indicó ella tomándole la mano con confianza para examinarla, algo que a él le enterneció. Tienes suerte de que la herida no haya sido más profunda. Diagnosticó sin necesidad de saber más. Terry solo se la quedó mirando. Ya no sube más, ya no fumes más, volvió a insistir ella entonces. Si lo hago, ¿qué me darás por ello? Indagó él para molestar. Mi sincera amistad, no dudó en responder ella sin dejarse sorprender. Mmm... Ok, ya veré qué puedo hacer al respecto. Candy sonrió satisfecha. Oye, Pecas, ¿es cierto lo que cuentan de Brower? ¿Que su padre está moribundo? La calidez de ella le animó por fin a Terry a preguntar. No, el capitán Brower, gracias al cielo, ya se está recuperando, contestó Candy. Pasamos por momentos muy duros, pero ya han sido superados. Dios escuchó nuestras oraciones, pero ello nunca perdió la fe, añadió juntando las manos. Ya veo, dijo él admirando su alma cristalina. Era notorio que no fuese pariente real de los Ligan o los Andri. No, ella era especial, única, tan dulce, cándida y sencilla, muy diferente de ellos. Por eso no le había importado a él estar en pie para ella, dispuesto a defenderla innumerables veces de sus enemigos, aunque en el tiempo en que no se hablaban, cuando había optado simplemente por cuidarla de lejos. The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86.